Bueno, lo primero que hago es sacarle fotos a la figura sin pintar, así a la resina directo. Y ahí pruebo esquemas de luz hasta llegar al esquema que más me gusta. Estas fotos además me van a servir luego como referencia para consultar cuando esté en el medio del proceso. Luego, usando aerógrafo, imito esas mismas luces con tinta blanca y hago nuevas fotos para tener referencia luego. En este paso continúo con el aerógrafo, pero esta vez estoy buscando los tonos similares a los que usaré después con óleos. La idea es ayudar a que el óleo cubra bien, y para eso, mientras el tono se parezca más, me va a ayudar a que cubra mejor y sin tener que dar tantas capas con el óleo. Bueno, y empezamos con los óleos. Les voy contando un poco los colores que voy usando. En este caso, amarillo de cadmio, blanco de titanio, rojo de cadmio, lampblack y azul de cerúleo. Yo estoy usando la línea artista de Winsor & Newton, que es la que me ha funcionado mejor dentro de lo que consigo acá en Argentina. No he probado muchas marcas. La línea estudiante de Winsor & Newton funciona muy bien también. Yo no la descontaría para miniaturas. Pero otras marcas en la línea de estudiante no tienen la misma calidad y el resultado final, así que traten de siempre elegir el mejor óleo posible. En este caso decidí empezar por el pelo, pintar el cabello, y para eso estoy haciendo un marrón, un café, mezclando rojo y amarillo para tener una especie de naranjo, y luego agregando negro voy llegando a ese tono. Normalmente yo armo todos los colores con mezcla en base a los primarios y en base a eso voy llegando al tono que me gusta o que necesite en el momento. Voy probando, voy agregando colores. Si me falta calidez, agrego calidez. Si me falta algo más frío, bueno, voy agregando colores más fríos, y así voy llegando a los tonos que necesito. Como diluyente yo uso el White Spirit de Talens. Es el que mejor me ha funcionado, ya que, bueno, es el sin olor, el odorless, y es súper débil, y eso me gusta porque no interfiere mucho con mi trabajo. Cumple el propósito de diluir la pintura, pero no es muy abrasivo y no he tenido ningún problema al usarlo. En cuanto a los pinceles, yo uso la mayoría sintéticos, van a ver. Uso la marca Kazan, que me ha funcionado muy bien acá en Argentina. Tiene precios razonables y los pinceles son de súper buena calidad. No es necesario usar solo sintéticos para óleos. Yo uso también algunos de pelo de Marta para hacer detalles. Teniendo la base ya con ese marrón de aerógrafo, directamente cuando empiezo a pintar le voy dando el tono oscuro donde hay partes que creo que van a ser oscuras. Depende mucho de la figura. En este caso, en esta figura, directamente empiezo con tonos que creo que van a quedar finalmente o más cercanos a lo final, y ahora estoy dando un tono oscuro en las áreas donde creo que va a seguir siendo oscuro. Van a ver que esta primera capa es básicamente aplicar pintura y esparcirla, y eso deja una capa súper fina de óleo, pero va quedando el óleo vivo en la figura, lo que me va a permitir seguir trabajando encima de esto luego. En esta parte del proceso van a ver que agarro color oscuro, color claro, los voy mezclando un poco para que el pelo se vea más natural, le da un look más orgánico. Además, el pelo no es solo de un solo color en un lado y de otro en otro, sino que va mezclando fibras. Dejo un poco una sección de este proceso al 100%, sin acelerar, al 100% de velocidad, ¿no? A velocidad normal, para que sea un poco también la idea de cómo trabajo. A medida que pinto voy tratando de seguir un poco el sketch que hice con el aerógrafo. Para mantener ese look me gusta lo que hice con el aerógrafo, entonces trato de mantenerlo. Hay otros momentos, otras figuras en que no están así. Quizás me doy cuenta que cometí errores con el aerógrafo y trato de taparlos. En este caso me gusta, así que voy tratando de seguir. Si ven, hay un lado claro y un lado oscuro en el pelo, y voy siguiendo ese esquema.
van a ver que vuelvo a pasar el pincel por áreas donde ya apliqué pintura. Esto lo hago un poco para seguir haciendo esas transiciones suaves de color. Si bien el pelo es orgánico y tiene muchos tonos, muchas líneas, quiero lograr el color base que logre hoy. Va a seguir un poco esa parte donde se aclara y se oscurece el pelo como un fluido, ¿no? El pelo me gusta pensarlo como un fluido, no cada fibra de pelo, sino que un montón de mechones que van haciendo esa fluidez. Usé bastante poca pintura para hacer la mezcla y se me va acabando un poco esa mezcla que hice, ¿no? Se va viendo ya la paleta en el fondo. Lo que voy haciendo, voy generando nueva mezcla con el mismo pincel, y esto va haciendo variar un poco esa mezcla. No me gusta ser estricto en cuanto al color que logré, sino que se generan variaciones, y eso también le da realismo al resultado final, sobre todo en áreas como el cabello, que tiene muchas variaciones tonales. Viene bien ese cambio de tono, y aprovecho esos cambios de tono para darle riqueza tonal en el cabello en este caso. Igualmente, si veo que se pone muy repetitivo, voy a ir cortando partes, van a haber pequeños cortes, pero bueno, la idea es intentar dejar la mayor cantidad de material crudo en el video. Van a ver también que a veces el óleo, al mantenerse fresco, cuesta un poco con los reflejos de las luces. Esto es normal, es un poco tener la costumbre de que esto ocurre, y uno se va acostumbrando a ver dónde están bien puestas las luces y dónde no, y qué son brillos de las luces y qué son brillos que estoy pintando. Bueno, con esto vamos redondeando la primera capa de pintura sobre el cabello, sobre el pelo de la figura. Nos vemos en el próximo video con alguna otra sección de la figura, y van a ir viendo cómo va avanzando y tomando color y forma y luces a medida que voy avanzando con el proceso.